Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos hablando en un video teórico de los espacios vectoriales y sus propiedades. Cómo se define y qué propiedades tiene, con el ánimo de hacer una especie de caracterización de los espacios vectoriales. Muy seguramente va a cometer algunas imprecisiones desde el punto de vista formal, pero es en áreas del sacrificio para la comprensión de los conceptos. Espero no ser demasiado impreciso. Entonces, bien, aquí vamos a analizar lo siguiente. ¿Cómo está definido primero un espacio vectorial? Entonces, un espacio vectorial, en particular un espacio vectorial real, no vamos a considerar el caso particular en este curso sobre espacios vectoriales en variable compleja, pero un espacio vectorial real entonces está definido de la siguiente manera. Un espacio vectorial real, V, es un conjunto no vacío, o sea, por lo menos debe tener un elemento de objetos. Esos objetos son conocidos como vectores. Aquí la palabra vector está en un concepto mucho más amplio. No es el vector como segmento dirigido usual que nosotros tenemos como representación del objeto vector. Los vectores podrían ser, ¿cierto? Voy a poner aquí que los vectores podrían ser cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, pueden ser parejas ordenadas, podrían ser funciones, podrían ser vectores propiamente dichas, ¿cierto? Los vectores propiamente dichos podrían ser polinomios, podrían ser matrices, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cualquier objeto de este tipo. ¿Sí? Podrían ser soluciones de una ecuación diferencial, etcétera, etcétera. Es decir, este concepto de vector va a ser un poco más amplio. Eso es lo que pretendo en este video. Es como clarificar un poco qué es lo que debemos entender acá. Cada uno de esos conjuntos de elementos los vamos a llamar B sub I. Son los que pertenecen a ese conjunto no vacío. Y está definida junto con dos operaciones binarias llamadas suma, que la vamos a representar con este signo, una bolita con un más dentro, y multiplicación por un escalar, bolita con un punto adentro. Ojo acá, entonces voy a parar un momentico aquí y para decir lo siguiente, esta suma y esta multiplicación por un escalar son operaciones definidas. Miren que aquí es un conjunto de operaciones binarias suma. No dice que sea la suma usual. Podría ser la suma usual. Lo mismo que la multiplicación por un escalar. Podría ser la multiplicación usual. Pero en general no necesariamente. Yo podría definir la suma de una manera un poco diferente, un poco novedosa, un poco rara. Lo mismo que la multiplicación por un escalar. Si no se nos dice la forma en que está definida, vamos a asumir que es las definiciones usuales. Es decir, que vamos a sumar matrices, por ejemplo, elemento a elemento, que vamos a sumar polinomios por términos semejantes, que vamos a sumar parejas ordenadas coordenada a coordenada. ¿Sí? Pero si no, si nos dicen cómo está definida, pues tendremos que acatar la definición que se nos dé de dicha operación, cómo está definida la suma o cómo está definido el producto por un escalar. Más adelante en otros videos miraremos ejemplos donde vamos a mirar si un conjunto dado es un espacio vectorial o no, con operaciones usuales y sin operaciones usuales. Trataremos de mirar por lo menos un video de cada uno de ellos. Ahora bien, ese espacio vectorial debe satisfacer los siguientes 10 axiomas. Debe satisfacer los 10. Si no llega a cumplir alguno de ellos, ya quedó condenado a no ser un espacio vectorial. Entonces, primer axioma, la ley interna de la suma. ¿Qué establece esta ley interna de la suma? Dice que si hay un X que pertenece al espacio vectorial, o sea, X es un vector y Y es otro vector de dicho espacio vectorial, entonces la suma, como esté definida, pertenece a dicho espacio vectorial. Algunos llaman la ley de cláusula, es decir, es cerrado respecto a la suma. Primera propiedad, entonces la suma debe estar también en el espacio vectorial. Segundo, ley conmutativa de la suma. Si tenemos dos vectores X y Y que pertenecen al espacio vectorial, son elementos, son vectores de ese espacio vectorial, entonces al sumar X más Y con la operación que esté definida la suma, debe ser igual a Y más X. Podemos hacer la operación en cualquiera de los dos sentidos y el resultado debe ser el mismo, independientemente de cómo esté definida la operación suma. Si no da lo mismo, ya no es un espacio vectorial. La tercera propiedad es la ley asociativa de la suma. Dice que para toda terna de vectores X, Y, Z que pertenezcan a B, ¿sí? Entonces, al hacer la suma de X más Y y a ese resultado sumarle Z, da lo mismo que
a X sumarle el resultado de la suma de Y más Z. Insisto, dependiendo de cómo esté definida la suma, pero independientemente de la definición, debe cumplir con esta igualdad. Cuarta propiedad, la ley modulativa de la suma. Aquí algunos llaman existencia del módulo de la suma. Dice que existe un vector 0 que pertenece a ese espacio vectorial tal que para todo x que pertenece a B se satisface que x sumado con 0 es igual a 0 sumado con x y que eso nos da el mismo elemento x. Bien, aquí hay que hacer un par interesante y es el siguiente. Nuevamente noten que este 0 es un vector. O sea, es uno de los elementos que usted define aquí como vectores en dicho espacio. Pero adicionalmente este 0 no, podría no ser el 0 usual, porque depende cómo esté definida la suma, ¿cierto? O sea que aquí hay una fuerza de las representaciones que uno piensa que este 0 es el 0 usual que uno tiene y no necesariamente. Es el elemento, digámoslo de alguna forma, el elemento nulo de ese espacio vectorial. Es un 0 de manera general que al sumarlo con cualquier elemento en cualquiera de los órdenes dado la propiedad conmutativa, me da lo mismo hacer x más 0 que 0 más x, y ese debe darme el elemento x. Digamos de alguna forma es idéntico al sumar ese elemento con x me deja el elemento tal cual. La quinta propiedad es la ley del inverso de la suma. Algunos lo denominan la existencia del opuesto o el inverso aditivo. Hay diferentes denominaciones. Dice que para todo x que pertenece acá al espacio vectorial, para todo vector que pertenezca al espacio vectorial, va a existir otro vector llamado menos x que pertenece al espacio vectorial, tal que al sumar x con ese elemento inverso de la suma, me da el elemento nulo que está definido aquí en la propiedad 4. ¿Sí? Recuerden nuevamente que este 0 no necesariamente es el 0 usual, sino que es el 0 que se define en el espacio vectorial, dependiendo de la definición de la operación suma. Entonces, estas son las primeras 5 propiedades que van relacionadas con la operación de suma. Vamos ahora a pasar a mirar otras propiedades que tienen que ver con la multiplicación por el escalar, es decir, la operación punto. Bien, entonces vamos a la sexta propiedad. Ley de composición interna o ley interna de la multiplicación. Dice que si x es un elemento que pertenece al espacio vectorial y alfa es un número que pertenece a los reales. Recuerden que estamos en espacios vectoriales reales. Uno podría extenderlo a otro tipo de espacios, pero pues por ahora estamos en espacios vectoriales reales. Entonces alfa pertenece a los reales. Dice que si eso ocurre, entonces el número real alfa multiplicado por x también debe pertenecer al espacio vectorial. Aquí nuevamente, esta multiplicación no necesariamente es la usual, podría ser la usual. Por ejemplo, si multiplico un escalar por una matriz, sé que lo que hago es multiplicar todas y cada una de las entradas de la matriz por el escalar, ¿cierto? Pero si no está definida de esa manera, pues tendré que utilizar la definición que se me dé de la multiplicación. Séptimo, primera ley distributiva de la multiplicación o el producto. Si x pertenece a B, al espacio vectorial, y y pertenece a B, tengo dos vectores en B, y alfa pertenece a los reales, entonces alfa multiplicado por la suma de x más y debe ser igual a alfa multiplicado por x sumado con alfa multiplicado por y. Es, digamos, la ley distributiva usual que conocemos del bachillerato, ¿verdad? Desde, pues, algunos lo tenemos desde primaria, hemos visto esa ley distributiva. Miren que la distributiva usual, siempre que yo respete la definición que he dado de producto por el escalar y de suma de los elementos. La siguiente es la segunda ley distributiva. Dice que si x pertenece al espacio vectorial y tengo dos números que pertenecen a los reales, entonces la suma de alfa más beta multiplicado por x nos debe dar igual a alfa por x más beta por x, es decir, esta distributiva. Nuevamente insisto, dependiendo de la forma en que estén definidas tanto la operación suma de vectores como producto por un escalar. Novena propiedad que debe cumplir. La ley asociativa para la multiplicación por escalar.
dice que si alfa pertenece al espacio vectorial y alfa y beta pertenecen a los reales, entonces alfa multiplicado por beta y ese resultado multiplicado por x es lo mismo que tener alfa multiplicado por beta multiplicado por x. Es decir, puedo agrupar, que ahí el nombre asociativo. Y décima y última propiedad, la ley modulativa para la multiplicación por un escalar. Dice que para todo x que pertenezca a b, el número real 1 multiplicado por x me da el mismo x. Nuevamente, este 1 no necesariamente debería ser el 1 usual, dependiendo de la forma en que esté definido la multiplicación. ¿De acuerdo? No necesariamente la misma. Entonces, ahora bien, hasta ahí los axiomas que debe cumplir, ¿cierto? Las axiomas que debe cumplir el espacio vectorial real. Insisto, si no cumple alguno de ellos, no será un espacio vectorial. Ahora bien, dijimos que las operaciones podrían estar definidas de manera usual o no usual. Quiero terminar diciendo simplemente lo siguiente. Si están definidas de manera usual, la multiplicación entre objetos de la manera usual, ya sea la multiplicación de matrices o la multiplicación de funciones, ¿cierto? Si está definida de manera usual, yo debo garantizar la propiedad y la 5. Y la 6, perdón, y la 6 que está en la siguiente diapositiva. Es la ley interna de la suma y la ley interna del producto. Ahora bien, si no están definidas de manera usual, entonces la 1, si no están definidas de manera usual, la 1 y la 6 serán propiedades que se cumplen por definición, porque precisamente es donde me definen cómo se operan dichos elementos. Entonces, si no están definidas de manera usual, estas dos propiedades, la 1 y la 6, van a quedar garantizadas por definición. Muchas gracias por su visita. Esperamos que esto les haya brindado un poco más de claridad sobre lo que es un espacio vectorial, y estaremos, como les digo, mirando algunos ejemplos tanto con operaciones usuales definidas de manera usual como operaciones definidas de una manera diferente. Muchas gracias, no olviden sus comentarios.